divinidad. Entonces, el propósito número uno de los milagros es para exaltar a Dios simplemente. Dios se exalta a sí mismo por medio de los milagros y manifiesta su amor, su poder, su autoridad, su misericordia y todo lo que Él es por medio de los milagros. El número dos es que los milagros ayudan a expandir el evangelio. En la Biblia continuamente se menciona que había señales y prodigios, y dice, y aumentaba el número de creyentes. Y decía, y había señales y prodigios, y era notorio ante toda la ciudad, dice, o ante todo el pueblo, y aumentaba el número de creyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que los milagros sensibilizan el corazón de las personas al evangelio, como que les ponen como una curiosidad a las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver en Hechos 5, 12 al 14. Hechos 5, 12 al 14. Está hablando de Ananías y Zafira. Hechos 5, versos 12 al 14. Le voy a dar lectura, dice así. Después de que Ananías y Zafira murieron, dice en el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Los milagros y el aumento de los creyentes. En Hechos 9, 36 al 43 también está otro ejemplo. Hechos 9, 36 al 43. Hablando acerca de la resucitación de Dorcas. Dice así: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de la lavada la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Ahí estamos viendo otra vez los milagros relacionados con el aumento de los creyentes. Y es el propósito número 2, que los milagros sensibilizan el corazón de las personas, ¿no? Como que les meten una curiosidad, como diciendo, pues tengo que escuchar a estos cristianos, ¿no? A ver qué dicen, porque apelan a sus emociones, los milagros. El número 3 es que los milagros sirven para Dios respaldar su palabra. Dios respalda su palabra por medio de milagros. Hechos 8, del 4 al 6. Hechos capítulo 8, del 4 al 6. Dice así:
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahí vemos cómo Felipe predicaba, dice el evangelio, y la gente escuchaba el mensaje y veía las señales que él hacía. En Hechos 14:3, Hechos 14:3, nuevamente dice: desde el versículo 1 le voy a dar lectura. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Ahí está nuevamente la palabra milagros relacionada con el mensaje de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que muchas veces Dios, sin necesidad de que la persona pida una sanidad, es sanada al escuchar el evangelio. Por eso es que muchas veces las personas simplemente vienen al servicio, escuchan la enseñanza y Dios hace una obra en sus vidas, ocurren milagros. O otra forma es que cuando predican el evangelio, después se ora por los enfermos o por cualquier otra cosa, porque Dios muchas veces respalda la palabra por medio de señales y prodigios. Esas son las tres cosas por las cuales existen los milagros, ¿no? Creo que son se puede decir que los propósitos más relevantes acerca de el uso de los milagros, ¿no? Que Dios se exalta a sí mismo por medio de ellos, que Dios ayuda a expandir el evangelio por medio de los milagros y que Dios respalda su palabra por medio de los milagros. Hay usos inadecuados de los milagros, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos usan los milagros como medio de atracción, ¿no? O de espectáculo, para divertir o para emocionar a las personas nada más. El mal uso de los milagros es el otro punto. Muchos usan los milagros como diversión nada más. No los usan con el propósito que es, sino que los usan para hacerse famosa la iglesia o el pastor, para hacerse popular, para tener grandes masas de personas simplemente. Y ese es un uso adecuado muchas veces de los milagros. ¿Por qué? Porque Jesús mismo no se prestó a ese tipo de cosas para divertir a las personas, ¿no? En Lucas 23, Herodes quiso que Jesús lo divirtiera con sus milagros. Herodes había escuchado que Jesús hacía muchas señales, dice, y milagros. Y cuando Jesús se presentó frente a Herodes, dice que él estaba bien contento, Herodes. ¿Por qué? Porque se iba a divertir con Jesús, porque lo iba a ver hacer milagros, dice. Lucas 23, versículos del 6 al 9. Dice así: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, dice, porque hacía tiempo que deseaba verle,
porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y hacía muchas preguntas, dice, pero él nada le respondió. Herodes quería que Jesús hiciera milagros frente a él. Y estaba alegre Herodes cuando Jesús fue a él. ¿Por qué? Porque quería verlo hacer ese tipo de cosas, ¿no? No porque creía en él, sino porque nada más quería divertirse con las cosas que hacía, quería emocionarse. Y Jesús dice que no se prestó a ese tipo de cosas. En otra ocasión, el diablo dice que le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús no lo hizo tampoco, porque no cumplían el propósito por el cual deben hacerse los milagros, ¿no? Imagínense que Jesús hubiera hecho milagros delante de Herodes. Como quiera, Herodes no iba a creer, simplemente se iba a sorprender, ¿no? Y pues se iba a alegrar, ¿no? De que por fin lo vi hacer milagros. La fe, ese es el otro punto. La fe produce milagros, pero nunca un milagro va a producir fe en las personas. La fe produce milagros, pero nunca los milagros van a producir fe en las personas. Las personas son atraídas por los milagros y se asombran y se emocionan. Y hay multitudes de personas que seguían a Jesús, dice. Los milagros solo apelan o impactan en las emociones muchas veces. La gente, cuando sale de reuniones llenas de milagros, yo lo digo por experiencia, la verdad, pues yo siempre quería estar viendo ese tipo de cosas, ¿no? Cuando inicié, porque escuchaba y pues es como morbo, ¿no? Ese tipo de cosas lo usan muchas veces como yo quiero ver ese tipo de cosas, y me aferraba a querer yo ver ese tipo de cosas. Y la gente que va a ese tipo de reuniones nada más sale emocionada hablando de los milagros, pero nunca hablando de Dios muchas veces, nunca hablando del poder que tiene Dios, nunca hablando de sus atributos de Dios. Simplemente salen emocionadas la mayoría de personas. Los milagros solo causan emociones, pero nunca conversiones. El ver milagros no te salva. Lucas 16 del 27 al 31. Lucas 16 del 27 al 31. ...27 al 31 dice así: entonces le dijo: te ruego pues, Padre. Está hablando acerca de el rico y Lázaro, donde se murió el rico y fue llevado a un lugar al infierno, pues, y se murió el Lázaro y fue llevado a otro lugar, al paraíso. Entonces dice que el rico le dijo a Abraham, le dijo: ¿sabes qué? Padre Abraham, manda a Lázaro para que vaya y les avise a mi familia y crean, dice, y no vengan a este lugar de tormento. Entonces Jesús le dijo, Abraham voy a leerle mejor, porque si no me voy a equivocar. Esa es lo que le dijo el rico a Abraham. Dice: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes, hablando de Lázaro, a la casa de mi padre, dice, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos
a ellos de entre los muertos, se arrepentirán, dice. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué está diciendo aquí Abraham? Que por muchos milagros que la gente vea, nunca va a poder arrepentirse. Necesita, para arrepentirse, creer en la palabra de Dios, dice. A Moisés y a los profetas tienen, dice. Eso significa la Biblia. En la nueva traducción viviente, para eso, la Biblia para todos, dice: si no creen en lo que dice la Biblia, no creerán, dice, aunque se levanten todos los muertos, dice. Eso es lo que dice en otra traducción. Entonces, ¿qué? Ver milagros no te salva. Así que si tú has visto milagros, yo también he visto milagros, no quiere decir que ya eso no nos va a salvar. Necesitamos creer en el mensaje de Dios. Necesitamos creer en la obra de Dios. Experimentar milagros, si nos ocurren a nosotros milagros, no quiere decir que eso ya nos haya salvado, ¿no? Que nos salven los milagros. En Lucas 17, del 11 al 9, habla acerca de 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. Experimentaron el milagro en su vida, pero solamente uno regresó. Perdón. De esos 10 leprosos que se fueron sanados, experimentaron el milagro en su vida. De esos 10, solamente uno regresó glorificando a Dios, dice. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Se sanaron 10 experimentaron el milagro, pero solamente uno se salvó. ¿Por qué? Creyó en Dios. Así que experimentar milagros no te salva tampoco. Aún si tú mismo oras por milagros, eso no es garantía de salvación, dice Jesús. Mateo 7, 21 al 23 dice: en aquel día muchos dirán: hicimos muchos milagros en tu nombre. Hicimos muchos milagros en tu nombre. Y dice: yo les contestaré: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Lo que te salva es la relación y la comunión con Dios. Y eso no me voy al extremo para que no crean en los milagros. Ahorita vamos a ver el siguiente punto. Así que ver milagros, experimentar milagros y hacer milagros no debe ser nuestra prioridad, a eso me refiero, sino el creer en la obra redentora de Dios. Hay que tener un concepto claro acerca de la prioridad dentro del Evangelio. La percepción de milagros es el otro punto. Muchos decimos: no, pues yo no veo milagros, nunca en mi vida he visto un milagro. Llevo 20, 30 años y nunca he visto un milagro. ¿Por qué? Porque meditando acerca de esto, como que dividí, ¿no?, en dos formas los milagros. Uno es los milagros ordinarios y la otra los milagros extraordinarios. Los ordinarios se puede decir que son los comunes. Un ejemplo: yo cada vez que me levanto y estoy vivo, creo que es un milagro, pero es un milagro ordinario, es común, a todos nos sucede. Cuando estoy sano diariamente, es un milagro. Cuando yo tengo diariamente sustento y abrigo, es un milagro de Dios. Pero son milagros ordinarios o comunes, ¿no? No nos sorprende eso. Lo que queremos ver es milagros extraordinarios, no comunes. Que se levante un muerto, que un mudo hable. Yo creo que ese tipo de milagros son los que nos llaman más la atención, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo acerca de unas personas que eran así, que simplemente los milagros extraordinarios, como eran vividos diariamente,
o eran experimentados diariamente, esos milagros extraordinarios se volvieron como ordinarios en su vida y no los tomaron en cuenta. Y muchas veces así somos en nuestra vida. Dios hizo milagros y está haciendo milagros en nuestra vida, pero como que nos acostumbramos a verlos y no agradecemos a Dios por ello, sino que nos quejamos. Es el pueblo de Israel. 40 años estuvo en el desierto, dice, y Dios haciendo milagros diariamente en la vida de ellos. No se desgastaba ni su ropa ni su calzado, dice, por 40 años. Deuteronomio 29:5 habla acerca de eso. No se desgastó ni su ropa ni su calzado. Bebían agua de la roca. Éxodo 17, versos 5 y 6. Nube de día para cubrirlos del sol. Éxodo 13, 21 y 22. Columna de fuego por la noche para cubrirlos del frío. Milagros. Maná cada mañana, 6 días a la semana. Por 40 años Dios los estuvo manteniendo así. Milagros extraordinarios en nuestro tiempo. 40 años. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? No, Dios nos trajo a que nos muriéramos al desierto. Yo ya me quiero ir a Egipto. Allá comíamos carne. Yo no quiero estas hojuelas, este maná. Me acuerdo de que comía mejor en Egipto. No valoraban o apreciaban los milagros. Y muchas veces así somos. Nos acostumbramos tanto a los milagros de Dios que no los valoramos o apreciamos. Nos quejamos, al contrario. Y la forma en que percibimos la obra de Dios en nuestra vida, simplemente nos acostumbramos y dejamos de ver la importancia en cosas que sí tienen importancia. Necesitamos empezar a ver detalladamente todo lo que Dios hace en nuestra vida. Muchos milagros hace Dios. Y no querer simplemente ver milagros extraordinarios, ¿no? Sino que agradecer. Acuérdate que la fe produce milagros. Los milagros se van a dar automáticamente. Simplemente tienes que creer que Dios es todopoderoso para hacerlos. ¿Me han ocurrido milagros extraordinarios? Sí. Y los tengo bien guardados en mi mente, ¿no? Porque no se te olvidan, porque son extraordinarios. No son comunes, no te pasan diariamente o cada semana. Uno de ellos es pues nuestro negocio que tenemos. Fue un milagro. Y es una historia larga, pero no lo puedo contar, pero fue un milagro y estoy agradecido con Dios por ese milagro. Otro, una vez tuve necesidad económica. Me endeudé, no fue porque quise, ¿no? Sino que fue algo como obligatorio la deuda. Fue necesaria, pero yo me endeudé y sabía que tenía dinero, en 15 días iba a tener dinero para pagarlo. Pero no pude conseguir ese dinero, me falló lo que yo tenía en mente, ¿no? Así que me eché esa deuda, no tenía para pagar, vivía con mis papás todavía, no trabajaba, no tenía dinero, simplemente con lo que me daban, ¿no? Así que yo no le pedí permiso a mis papás para echarme esa deuda, porque pues yo estaba tranquilo, porque yo la sabía que le iba a pagar. Pero ¿qué pasó? Que no pude pagarla. Al que le pedí prestado quedé que le iba a pagar como en 15 días, creo un mes, algo así. Pasaron creo 3 meses y no podía pagar la deuda. Y yo ya no sabía qué hacer. Estaba desesperado. Y un día un hermano que no está aquí, no es de aquí pues de iglesia, que me da 10,000 pesos. Debía 3,000 o 3,500. Y nada más el hermano fue y me dio 10,000 así de la nada. Me dijo, son para ti, pues ahí tú ves lo que haces con ellos. Y yo me quedé. Debía 3,500, ¿qué voy a hacer con lo demás? Digo.
No le dije que nada más 3,500 necesitaba, ¿no? Pero pues fue la peor vez que necesitaba, ¿no?, la ayuda de Dios en ese tiempo. Por eso es que me quedó tan guardado estas dos cosas, lo de nuestro negocio y lo de esa deuda. Así que me acuerdo que hasta me sobró dinero. No le dije que no al hermano tampoco. Pues simplemente lo recibí, ¿no? Porque él ya me había dicho, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a dar esto y no sé tú lo que vayas a hacer con este dinero y es tuyo. Y yo me quedé bien sorprendido porque yo estaba orando a Dios. Dios, yo sé que tú me vas a proveer. Yo sé que no lo hice por vanidad o para gastarme el dinero nada más a lo tonto, ¿no? Por cualquier cosa. Y estaba bien preocupado acerca de eso. Imagínense, Dios no solamente me dio lo que debía, sino 3 veces más de lo que necesitaba. Me acuerdo que pues sí, ya me quedé bien alegre, ¿no? Y casi no me gusta contar este tipo de cosas porque luego dicen, yo quisiera que me pasara eso. Dios no obra de esa manera, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que Dios hace milagros. Simplemente tienes que abrir tu visión o tu percepción para ver que realmente Dios sigue obrando en nuestros días. Dios es todopoderoso y sigue obrando milagros. Ahora bien, pero ¿qué pasa si no te pasa ningún milagro nunca en tu vida? ¿Por eso vas a dejar de creer en Dios? No. Nuestra fe no va condicionada por los milagros, acuérdate. Pero ya te comprobé que todos somos un milagro. No puedes decir que no. Así que tu fe no va condicionada con milagros extraordinarios, a que veas y que digas, no, yo quiero ver que resucite un muerto, si no, no voy a creer. No, tú eres un milagro. Leonard Red David, algo así se llama el pastor, dice, nosotros como cristianos somos un milagro de Dios, dice. ¿Por qué? Porque Dios dice, toma a un hombre pecador dentro de un mundo de pecado, lo saca, lo limpia, lo vuelve a colocar dentro, dice, de ese mundo de pecado y lo mantiene limpio, dice. Eso es un milagro, dice, hablando acerca de la regeneración del hombre. Dios te limpia, te pone en el mundo y te mantiene limpio, dice. Tú eres un milagro. Así que no hay pretexto para que dejes de creer en Dios. Aún no veas milagros extraordinarios. Y quiero terminar con esta frase. Voy a leer una cita de San Juan 20:29, donde dice Jesús, bienaventurados. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice así, dice, son afortunados los que no necesitan ver para creer, dice. Si tú necesitas ver milagros para creer en Dios, estás mal, ¿no? Tienes que creer en Dios con milagros o sin milagros extraordinarios en tu vida. Esa es la última frase. Creo en un Dios de milagros, con milagros o sin milagros. Así de simple. Creemos en un Dios de milagros, que hace milagros y puede hacer milagros, porque es todopoderoso. Y yo no estoy condicionado en mi fe por ver los milagros. Yo sigo creyendo en Él porque sé que Él es todopoderoso y puede hacerlos. Si no los hace, es porque Él es soberano también, esa es la otra parte. Pero Él puede hacer milagros y está haciendo milagros en nuestros días. Así que por favor, les pido que crean en Dios, que crean. Eso es lo que nos sostiene, acuérdense, la palabra de Dios. Aquel hombre, dice Jesús, que oye mis palabras, dice, y las pone en práctica, lo compararé a un hombre que construyó su casa sobre la roca, en el cual, dice, vinieron ríos, vientos contra esa casa y no cayó, dice, porque estaba fundada sobre la roca. Y eso es la fe, creer
plenamente que Dios puede hacer milagros, y si no me los hace en mi vida, sigo creyendo aún en Él. Así de simple. Pero creer que Dios puede hacerlos y lo sigue haciendo. A lo mejor no en mi vida. ¿Por qué? Porque muchas veces yo no veo milagros en mi vida como en otras personas, y no por eso voy a dejar de creer en Dios. Yo confío en que Él puede hacerlos y oro creyendo que Él puede hacerlos, porque sé que sigue haciendo milagros. Vamos a orar. Padre, gracias porque en esta mañana, Señor, Tú nos enseñas, Señor, que Tú eres todopoderoso, Señor.